¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a CTR. Por aquí les habla Pedro Bozo en una nueva entrega, en un nuevo episodio de nuestro querido canal. El saludo para todos ustedes que ya se están conectando. Como podrán ver, en esta oportunidad estamos en un estudio y de hecho no me encuentro solo. Al contrario, estoy muy bien acompañado por el señor Sebastián Decker, que muy gentilmente aceptó la invitación de venir a platicar con nosotros en la previa de una fecha impactante en el fútbol sudamericano rumbo al próximo Mundial. Sebas, querido, gracias por aceptar y gracias por tu amistad. Te considero un tipazo y un profesional 5 estrellas, como decimos en Venezuela. ¿Cómo te va, bro? Pedro, hermano, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para todos. Sabes que es recíproco, sabes que me encanta trabajar contigo, que además eres un gran amigo, pero eso sí, nada de gentil. ¿Dónde cobra? ¡Ey! ¿Dónde se cobra esto, muchachos? ¿Dónde se cobra? Y las apuestas para el partido entre Ecuador y Venezuela también. Y esas las vamos a hacer. Donde tu selección me parece que es recontra favorita, hablando con la razón y no tanto con el corazón en este caso. ¿Viste cómo me recibes? Me recibió con trampa. ¿Vieron que me recibió con trampa? No, nada de Me endulzó trampa. y después me tiró. Las cartas están sobre la mesa. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, a mí me cuesta... Te quiero, bro. Yo a ti, hermano. A mí no me cuesta creérmela con Ecuador, y tú lo sabes. Es verdad. Pero me cuesta... Ahora, ya que lo dices, voy a contar una incidencia más adelante del Mundial de Qatar 2022, donde compartimos el partido con Ecuador y Senegal. Sí, ese fatídico partido, terrible partido. Mira, a mí no me cuesta creérmela con Ecuador, Sí. pero pese a que trato de mostrar lo contrario, los días eliminatorios yo no los disfruto. No los disfruto. ¿Lo sufres? Los sufro. O sea, no me gustan los días eliminatorios. Me encanta la idea de sentarme a ver un Perú-Bolivia sin ningún tipo de molestia y sin ningún tipo Claro. de incidencia sobre el resultado. Ah, gana Bolivia. No me interesa. Ah, gana Perú. No me importa. Tal cual. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Cuando media hora antes, ya está la previa del partido de la selección. Cuando sale la formación titular, yo empiezo a sentir nervios. Es feo. Cuando se confirma. ¿Viste? Aún más si te la entregan por una fuente periodística previamente a la publicación en redes sociales de la oncena. ¿Se puede decir malas palabras aquí? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que comienzas a putear. Siempre CTR. Ok. Con todo respeto, comienzas a putear Sí. porque dices, ¿sabes qué? Yo hubiese hecho esto. Yo hubiese hecho lo de acá, que es el mal que tenemos nosotros los periodistas Sí, deportivos. que nos creemos a veces los entrenadores. Entonces dices, no, esto está mal hecho, y ya una hora antes dices, esto no va a salir bien. No. Bueno, ayer yo publiqué un reel con mi probable formación porque, honestamente, descifrar lo que tiene en la cabeza Fernando Bocha Batista en este momento es imposible. Porque él ya tuvo la mala experiencia en la altura de La Paz o en la altura del Alto, porque Venezuela fue la primera selección que fue a más de 3.000 metros de altura y no le fue nada bien. Y el equipo Sebas, el Vinotinto, sumó. El dato potente es el siguiente. 3 puntos de 18 posibles durante el año 2024. Tiene más de un año. No, Jesús, de año calendario que no gana el equipo venezolano. Imagínate tú. Es que es una estadística durísima. Porque hay mucha gente, yo leo a mucha gente que dice, el click estuvo en el partido con Canadá en la Copa América. ¿Y sabes que para mí no? Yo lo hablé con Soteldo eso. Lo entrevisté y lo hablé. ¿Qué te dijo? Dolió. Dolió. Dolió porque era un escenario perfecto como para que Venezuela diera el golpe, entrara en las semifinales, se metieran las 4 mejores y saliera con esa impronta de confianza. A ver, en líneas generales la Copa América no fue mala, más allá de esa dolorosa despedida, pero sí que dejó una cicatriz allí en la confianza del equipo, en lo que se siente en el día a día. Pero sabes que para mí, si bien ese es el detonante, es el punto de partida, Sí. lo que vino después fue peor. O sea, lo que vino después fue no poder levantarte ni en tu casa ni afuera, Ujú. fue perder puntos y comenzar a desangrarte en la eliminatoria. Sí. Porque al final la Copa América, y esto siempre vale la pena tenerlo en cuenta cuando hablamos de las dinámicas de las elecciones. Sí. La Copa América dura 3 semanas y media, un mes. Correcto. Y al final te puedes ir o muy contento por tu actuación o te puedes ir triste como le pasó a Venezuela porque daba la sensación de que a Canadá le podía pasar por encima. Sí. Ahora, cuando tú vuelves a lo que te da regularidad y a lo que te marca verdaderamente el termómetro de dónde estás como equipo. Lo que dice Simeone con la Liga y la Champions. Exacto. Cuando vuelves a la eliminatoria y no puedes encaminarte, no logras encontrar tu carril, ahí es cuando el entrenador comienza a tocar todos los botones. Y se bloquea Ujú. emocionalmente el equipo. Se bloquea emocionalmente, mentalmente, y esto indudablemente repercute en la toma de decisiones dentro de la cancha. Ahora, Sebas, en otro orden de ideas, porque me va a regañar el equipo de CTR si no cumplo con esto. Hoy es un día de anuncios porque CTR va a tener varios tipos de contenido durante su programación y con su crecimiento, por supuesto. Y hoy, contigo y por este
escenario de eliminatorias y la selección de Venezuela, estrenamos nuestra marca de LSL, La Sangre Llama, fuerte al medio, porque cuando la sangre llama, todo se detiene y vamos con nuestra selección. Y ahora cuento la incidencia. El logo, ¿te gusta? Me gusta. LSL, La Sangre Llama. Me gusta, me encanta. Está lindo, ¿no? Me encanta. ¿Sabes qué me recuerda? ¿A qué? Al Super Bowl. Algo, Siempre top. Lo siempre platiqué arriba. con nuestro diseñador, Quique Me gusta. Bracho, que es un crack, es el número 10. Le da la pelota y hace algo diferente y te sale con este logo que está en verdad fantástico, pero se lo dije, es como de industria norteamericana. Me gusta. De universidad gringa de la NCAA, por ejemplo. De llevar el busito, ir así por el campus. Tal cual. Ahora, la incidencia que quiero contar nuestra y que se relaciona a La Sangre Llama es que, como comenté, Seba y yo compartimos la cobertura del partido entre Ecuador y Senegal por la tercera fecha del Mundial de Qatar, donde Ecuador, una inmadura Ecuador, pero con alto vuelo con Gustavo Alfaro, se quedó afuera frente a la potente Senegal de Mané y compañía. Ahora, Sebas, después de ese partido nosotros fuimos a cenar. Pizza, recuerdo, de pepperoni. Duele todavía. Pizza de pepperoni con tu mujer, con Lorena. Sí. Y ese día yo no te vi tan triste, te vi tan triste como nunca por haber sufrido eso. Y allí la sangre te llamó, pero para los sentimientos de dolor, de desánimo, de tristeza, y percibí eso en el shopping donde estábamos, el centro comercial, por parte de la familia ecuatoriana, como una estaca al corazón. Es que, ¿sabes? Perdón que te exponga así. ¿Sabes que la gente en general en ese lugar, porque tú levantabas la cabeza y veías que todo el mundo estaba con el mismo semblante? Sí, eran todos ecuatorianos en el lugar. Todos ecuatorianos Sí. y los veías a todos idénticos. Era la sensación de la oportunidad perdida. Era la sensación de que De hacer algo grande. Exacto, ¿qué hubiese pasado si? Y al día siguiente fue peor y al día siguiente... ¿Qué pasa? A mí, por primera vez en mi vida ese día, me tocó verme llorando en un estadio de fútbol. Sí. O sea, no me había pasado nunca, pero es por eso. Porque perder, perdemos todos. Perdemos más de lo que ganamos, en la Ujú. vida, en el fútbol, en todo. Pero ese día daba la sensación de que Ecuador estaba para algo histórico y que a partir de ahí, agárrate porque esa selección iba para cosas interesantes. No, una camada tremenda. Hincapié, Pacho, Torres, Caicedo, Ener Valencia todavía vigente. Ecuador tenía un equipazo. Y lo que más duele es quedarse con el no se pudo. Claro. O sea, cuando tú nombras uno a uno, Ujú. como que la herida se va abriendo otra vez. Claro. Y es el no se pudo y es el... Y fue por detalles, porque creo que era un equipo muy joven que contra Senegal por momentos no supo jugar el partido en cuanto a la estrategia, a la mentalidad, al marcaje, a la disciplina táctica. Sí, sí, al orden. Un equipo que no solía ser pasado por encima en el aspecto físico y que ese día lo pasaron por encima de lo Sí. físico. Y algo que como aficionado, porque yo ese partido lo vi como aficionado desde la tribuna, a mí me chocó mucho. Y te vas a acordar, los tambores. Sí. Los tambores. De los senegaleses, claro. Estaban del otro lado del estadio. Y se hacían escuchar. Y se hacían escuchar por todo el estadio. Fueron locales los No senegaleses. pararon ni siquiera en el entretiempo. Eran 40 tipos. En serio, en serio. Con la Eran- cara blanca, recuerdo, pintada de blanco. Eran, Y rastas. por decirte, 6.000 ecuatorianos. Y eran 60 senegaleses. Y los 60 senegaleses hicieron mucho más ruido que los Tremendo. ecuatorianos. O sea, y eso a mí me marcó. Te choqueó. Todavía duele. Yo creo que si tú vas y preguntas al futbolero ecuatoriano en general, Sí. le dices, oye, ¿y el partido que más te dolió? Ese. No quiero cargarme responsabilidades que no corresponden, pero es cierto que fui un poquito mufa. Porque no fui al primero y al segundo partido, fui al tercero. Y a Ecuador no le fue nada bien. Y lo vienes a confesar antes de Lo un vengo a Ecuador-Venezuela. confesar. Lo vengo a confesar aquí en CTR y en La Sangre Llama. ¿No tienes ganas de ir a Quito? Me gustaría. No conozco Quito. Que tiene altura, ¿no? 2.800. 2.800. A ver, yo viajé a Bogotá, conozco Bogotá. De hecho, jugué al fútbol un par de veces en Bogotá. 2.600 metros en Bogotá, 2.800 en Quito. Yo sentí el golpe de la altura jugando, me faltaba el aliento, me faltaba recuperar el aire. En Quito un poquito más y después con Bolivia nos vamos a la miércoles, ¿no? ¿Sabes qué? Es que incluso en La Paz, y yo me acuerdo la única vez que fui a La Paz, que fue en esta eliminatoria. ¿La pasaste mal? La pasé muy mal. O sea, té de coca cada 2 horas y media. Ujú. Hay pastillas hoy para poder mitigar los efectos de la altura, que son vasodilatadores y qué sé yo. Y te decían una cada 6 horas. El indicado es 8, pero tómate una cada 6. Claro, siendo de afuera, primera visita a La Paz, Y- dale doble. Y yo, a ver, me acuerdo que en mi época viviendo en Ecuador. Estabas con un Kit Kat ahí. Tac, Sí, tac, tac. pero tal cual, o sea, ya era sin agua. Cuando yo vivía en Ecuador, ir a Quito no me pegaba. Ir a Cuenca. Eso te iba a preguntar, no me porque tú pegaba. eres oriundo de Guayaquil. Sí, yo soy de Guayaquil, del Ujú. llano, pero ir y venir de Quito era muy natural. Ahora, ir a La Paz es otra cosa.
no me quiero imaginar lo que es ir a El Alto a jugar. Claro. O sea, ese ya es un punto de discordia que va a seguir existiendo en la eliminatoria. No se va a solucionar. La FIFA se lavó las manos hace 2 décadas aproximadamente Sí. y no va a tocar ese tema de vuelta. ¿Sabes qué? Y vale la pena tocarlo. Y vale la pena. Me parece que sí. Vale la pena. Pero ¿sabes qué? Cuando tú hablas de ciudades como Quito, como Bogotá, como Ciudad de México, que tienen altura, Sí, tú estás hablando de ciudades en las cuales se juega fútbol profesional hace 70 años. claro, no Y sucede en el Alto. El poder de la Debería haber un costumbre- estándar. Yo creo que Quito y Bogotá están cerca del límite concebible para la práctica Sí. natural del deporte. Es más, La Paz tiene ese poder de la costumbre. Sí. Tiene el derecho consuetudinario. Sí. Allá se juega hace muchísimo tiempo. Lo que pasó con el Alto, y que de hecho, para mí el Alto mete a Bolivia en la eliminatoria y complica a Venezuela, Sí. es que no arma un estadio para jugar eliminatorias, pero arma un estadio y un centro de alto rendimiento en un lugar donde no se ha jugado fútbol tradicionalmente. Claro. Y eso te cambia la eliminatoria. Tienes que ir allá a guerrear en el contexto de ellos, que conocen ellos. Y yo hablé con un par de jugadores de la selección de manera privada y me contaron que sufrieron caminando en el estadio. Claro. En el camerino se sentían mal. Imagínate que sabes que eres titular para la selección de tu país, estás en el camerino, te falta aire y todavía no has salido a la cancha a correr, a pegar el primer pique. Una locura. Imagínate lo siguiente. En la eliminatoria tú no puedes ir del llano a la altura, porque se considera una ventaja. Es decir, si tú eliges una sede del llano, Sí. Argentina, si elige Buenos Aires, no puede ir a Jujuy a jugar, Ujú. por ejemplo. Si Ecuador elige como sede principal Guayaquil, no puede ir a Quito después. Claro. Pero sí puede hacerlo al contrario. Ahora, ir de La Paz 400 y pico de metros para arriba, listo, muchachos, no pasa Un poquito nada. más arriba, No por pasa nada. favor. No pasa nada. Es tremendo. A mí eso me parece que cambió la eliminatoria por completo. Sí, ese sí, y revivió a Bolivia porque la actitud del técnico fue, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada que perder. Vamos más para arriba, 400 metros más y el que se pueda arreglar bien y el que no, no, la FIFA lo concibe y Venezuela fue la primera visitante en el Alto y lo sufrió. Ahora, metiéndonos ya en tema de debate y en tema eliminatoria, por favor la tabla de posiciones, chicos. Aquí con los amigos de Espacio Diagonal que nos han prestado su servicio de manera espectacular desde el día 1. Gracias por su gentileza. Qué lindo estudio, ¿eh? ¿Viste? Me encanta. Está espectacular. Me está encantando, es lindísimo. Está Yo me siento en mi casa, completísimo. honestamente. Sí, sí, sí. Para CTR es nuestra nueva casa cuando sucedan cosas como la eliminatoria sudamericana, Copa América, Mundial y demás, Sebas. Así que fantástico. me alegro que estés cómodo, bro. La verdad que increíble. Ahora- Está para hacer un espacio digital. Totalmente, totalmente, de verdad que sí. Ahora, miramos la eliminatoria sudamericana, yo estoy viéndola aquí en la compu de reojo. Argentina está primera sobrada con 25 puntos. Vamos a hacer un repaso rapidito de todas las selecciones, Sebas. Siéntete en confianza y en libertad de meterte y de sumar todo lo que puedas decir. Argentina, sin Messi y sin Lautaro. Juega contra Uruguay en Montevideo y después recibe a Brasil. A ver, ya Argentina sabe que está en la Copa del Mundo. Claro. Me parece que el equipo de Scaloni tiene la espalda ya para decir, estamos. Ahora, en el fútbol se vive de actualidad. Claro. Y juega contra Uruguay y Brasil y sin Messi y sin Lautaro. También hay un poquito de morbo y motivación para el albiceleste de demostrar de qué está hecho en esas condiciones. Y hay otra cuestión, y es que tú te encuentras con selecciones a nivel mundial. Porque convengamos que para Argentina esto ya es parte de la preparación rumbo a protagonizar el mundial. No, Sí. no es una eliminatoria, no es para clasificar. De hecho, Argentina tiene Uruguay-Brasil, probablemente se juegue la finalísima con la selección española y después no tiene ninguna prueba seria rumbo al Mundial, hasta llegar al Mundial. Exacto. Entonces, en ese camino tú te vas a encontrar con que hay equipos como España, por ejemplo, Sí. que vuelan y que tienen un chico de 17 que la rompe, que es Lamine Yamal, Y está jugando los cuartos de final de la Nations League. y compite y va por los puntos y va en serio y te sale un Nico Williams y te descarta al central del Real Madrid de la convocatoria y te descarta a un hombre del Barça como Ferran de la convocatoria. Se están armando. Sí. En Europa se están armando. Y yo no tengo duda de que España, Inglaterra, Alemania van a pelear. Seguro. Y Argentina tiene que preocuparse mucho del día de mañana. Porque este tipo de partidos en los cuales no vas a tener a determinadas figuras te puede permitir encontrar un recambio calificado de cara al Mundial. Y tiene, porque por ejemplo, más allá de que su primera convocatoria, el hijo del Cholo Simeone, Juliano, la está rompiendo toda, puede combinarse con Julián Álvarez, tiene a Nico González, tiene a Castro que está haciendo goles en Italia, y la mitad de la cancha que yo considero es el punto fuerte de este equipo con McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul. Ahora, después tenemos Uruguay, que está segunda con 20 puntos, a 6 de Argentina, un Uruguay que va a jugar los 2 partidos visitantes. Perdón, el segundo partido visitante contra Bolivia en la altura de La Paz, ¿no es cierto? Sí. Tiene 20 puntos. El equipo Bielsa también creo que está cómodo. Ahora, el caso de Ecuador, Sebas, ya metiéndonos en debate con tu selección,
es tremendo. Es un equipo que arrancó la eliminatoria -3 puntos. Es decir, Ecuador ha cosechado en verdad 22 unidades. Arrancó -3 por el caso Byron Castillo, que fue la polémica del Mundial de Qatar, o en la previa del Mundial del equipo de Alfaro. Arrancó la eliminatoria con el español Sánchez Vaz, que fue un fracaso rotundo en cuanto a su idea de juego para implantarla en Ecuador. Fue por Becachese, una aventura que nunca había dirigido una selección, y está allí en el tercer puesto, Sebas, y sacando cuentas está cerca de clasificarse a la Copa del Mundo. Otra vez. Y tiene algo que para mí es clave. Es la mejor defensa de la eliminatoria. Sí. Es ¿Cuántos partidos tiene seguidos sin recibir gol? 4. Desde el partido con Brasil, es decir, 5. 5 partidos sin recibir gol, Sí. Ecuador. Todos con Becasese. Que Becasese solo recibe el gol de Brasil, que es un rebote de Rodrigo, en Brasil. Recuerdo. Aquí, para mí, hay algo que tiene que ver, por un lado, con la calidad del jugador ecuatoriano, como Pacho, Hincapié, Ordóñez, Esta que juegan en camada es Champions, tremenda. Moisés Caicedo, son muy buenos. O sea, defensivamente Ecuador Plata, tiene buenos nombres. jugadorazo. Pero ahí voy. Algo Defensivamente, rebelde en la cabeza, pero... defensivamente son grandes nombres. Sí. Defensivamente Ecuador creo que por nombres y por mecanismo está top 3 en la eliminatoria en ese aspecto. Sí. Pero de mitad de cancha hacia adelante, Ecuador no tiene los 21 goles de Argentina, no tiene los 17 de Uruguay, no tiene los 15 de Colombia, no tiene los 17 de Brasil, no tiene los 13 de Bolivia. Está al nivel de Venezuela ofensivamente. Es verdad. Tiene los mismos 11 Es buen goles dato. anotados. Es buen dato, pero a nivel defensivo está en otro orden, ¿no? Es que es eso lo que para mí a Ecuador lo va a llevar al Mundial y es eso lo que a Ecuador le va a permitir, ojalá Dios quiera, hacer una buena Copa del Mundo. Ok. Porque el sistema defensivo de Ecuador es muy bueno. Ahora, en cuanto encuentre a Plata en buen nivel, en cuanto Kevin Rodríguez tenga continuidad en Bélgica, Que Ener Valencia, a su edad, tenga un buen presente. cuando todo eso se junte, yo creo que vamos a ver el verdadero potencial de Ecuador. Claro, que nos mostró un poquito de eso en el Mundial de Qatar y en la eliminatoria previa. Exacto. No vimos nada de eso durante la Copa América, donde Ecuador y Venezuela se enfrentaron. De hecho, en los antecedentes, Venezuela anda bien con Ecuador últimamente, porque en la primera vuelta de la eliminatoria empataron 0-0 contra la selección de Félix Sánchez Vaz. Yo estuve presente ese día y fue el partido probablemente más aburrido que he visto en mi vida en la cancha. Pelea con un Platense River 0-0 de hace unos meses que fui en Vicente López, que está al lado de mi casa, de la cancha de Platense. Y ese está después, me parece, ese 0-0 entre Ecuador y Venezuela. Ahora, si volvemos a la tabla de posiciones, Sebas, Ecuador con 19 y después aparece Colombia, que llega con urgencia porque no ganó las últimas 2 fechas y Ecuador ganó en la altura de Bogotá. Aparece Brasil En quinta. Barranquilla. Exacto, Con Piero Hincapié expulsado. con Piero Hincapié expulsado. Para mí Fue un partido bravo. Mira, para mí ese partido es el que mete Ecuador en el Mundial. Mira vos. Ecuador venía la doble fecha anterior de 0-0 contra Paraguay en casa, Sí. 0-0 contra Uruguay en el Centenario. Ujú. Es decir, del presupuesto que habías hecho de 3, sacaste 2. Ok. Después, en Guayaquil le haces 4 a Bolivia, buena presentación. Pero el partido que hace que Ecuador se la crea es, primero, alcanzar en la tabla con el -3 y todo a Colombia, Sí. ganándole con uno menos en su casa. Tal cual, tal cual. Es una buena manera de verlo. Por eso Ecuador está por encima de Colombia, que venía de la Copa América también, ¿no? Brasil quinta con 18, Paraguay sexta con 17, Bolivia en zona de repechaje por ahora con 13 puntos, Bolivia que tiene que jugar contra la selección de Perú, Venezuela octava con 2 unidades, 9 para Chile y 7 para Perú. Chile y Perú saben que con 18 puntos por jugarse, con 6 fechas por delante, no hay margen de error y me parece que entre Venezuela, a ver, depende de lo que ocurra en esta doble jornada, ¿no? Recordemos que la 13 se disputa entre jueves y viernes, mientras que la número 14 se disputa el martes. Siempre lo que sucede con la eliminatoria sudamericana es que para mí es como una suerte de tablero de ajedrez. Entonces, donde late un resultado en la altura y se suma una sorpresa en Montevideo, junto con una victoria, un empate de Venezuela en Quito, cambia drásticamente todo el panorama de la eliminatoria. Entonces, por eso yo creo que cuando los técnicos y los jugadores dicen vamos el partido a partido, es real, es genuino, porque van partido a partido. No se puede proyectar a largo plazo porque pasa de todo en esta eliminatoria sudamericana. Y encima es muy larga. Es demasiado La larga. eliminatoria Y en es el muy medio tuvo larga. una Copa América. Y te pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay futbolistas que van creciendo, hay futbolistas que van perdiendo espacio en sus clubes, hay futbolistas que incluso el paso natural del tiempo los va sacando. Voy a poner quizás el caso más emblemático, Sí, quizás el caso más pesado y que no se me malentienda, pero el Messi que arrancó la eliminatoria sí. no es el Messi de hoy. No, para nada. Físicamente está condicionado. Competitivamente no es el mismo. Claro. Es otro jugador. Voy a lo mío. Ener Valencia,
cuando arrancó la eliminatoria, venía a ser un tremendo mundial. Sí, Hoy ya no es titular indiscutible en Inter de Porto Alegre. sí. Cambió mucho Marcó un su golazo de tiro situación. libre, pero no es titular. Y venía a jugar en el Fenerbahce siendo ídolo con lo difícil que es la Exacto. afición turca. Bueno, algo parecido le sucede a Venezuela con Salomón Rondón, pero de manera inversa. Ujú. Arrancó la eliminatoria cuestionado, anotó goles importantes como el de la victoria ante Paraguay, en el primer triunfo de esta eliminatoria para el equipo del Bocha Batista, de penal, recuerdo, también estuve presente ese día en la cancha en Maturín. Y ahora encuentra un Salomón Rondón en mejor rendimiento, a tope. En el fútbol mexicano es goleador, es figura, lo tienen como ídolo y la está rompiendo en el fútbol mexicano. Y te van apareciendo jugadores. Sí, Aramburu salió en mitad de toda esta situación. no puede jugar contra Ecuador. No puede jugar, es clave, pero es un futbolista que aparece en una liga grande, que rinde, más allá de los últimos 2-3 partidos, Que fue rinde, suplente, claro. que defensivamente es un bastión. Es una fiera defendiendo el tipo, marcando, es un duro. Y ¿sabes qué? Eso te da la eliminatoria. A Bolivia le aparece Miguel Terceros. Jugadorazo. Ese fue el que hizo el gol a lo Messi, ¿no? Sí, pero ¿quién, Con, ¿quién lo tenía con el Miguel perdón de la Terceros? comparación, pero metió una gambeta con perfil invertido y la mandó en el ángulo. Para mí la cuestión es esa, es cómo te vas adaptando a los distintos momentos de la eliminatoria y qué vas encontrando, qué Sí. señales te va dando. Por ejemplo, Chile, que es un rival directo de Venezuela. Chile, hasta aquí, no encontró recambio. Tú ves Perú tampoco. la lista, son los mismos jugadores de hace Le mucho falta tiempo. talento. Tanto a Chile como a Perú les falta talento. Me atrevería a decir ahora, por lo que mostró Bolivia en los últimos partidos, que Bolivia tiene un poquito más de talento que Perú y Sí. quizás que Chile también. Sí, probablemente. Bueno, y jugando en la Estación Espacial Internacional, sobre todo. Exactamente. Pero sí, para mí es una cuestión de cómo vas reaccionando a las señales que te da la eliminatoria. Sí. Argentina, en plena competencia en la Copa del Mundo, Scaloni comienza a tomar decisiones y dice, bueno, Julián adentro, Enzo Fernández McAllister. adentro, McAllister adentro. No te revolucionó medio equipo, pero sí cambió lugares puntuales de la cancha y muy sensibles que te terminan convirtiendo en campeón del mundo. Brasil, por ejemplo, que ha tenido una levantada. Brasil levanta a partir de encontrar también con Dorival cierto funcionamiento. Colombia en la eliminatoria pasada. Colombia se queda fuera No le hacía gol a nadie. porque 7 partidos no puede anotar. Claro. Y cuando tú entras en esa dinámica y no la puedes romper, realmente es doloroso. Claro, totalmente. Mencionabas a John Aramburu. Y ahora que hablamos sobre la sangre llama y el panorama que se le viene a la selección de Venezuela en la previa del partido con Ecuador, Seba querido, el gran dolor de cabeza, el gran problema que tiene Venezuela, específicamente el señor Fernando Bocha Batista, que está siendo duramente criticado por la mayoría de la prensa venezolana, por gran parte del entorno también de la selección de Venezuela, porque esta eliminatoria ha sido una suerte de montaña rusa para la Vinotinto. Venezuela sumó en el arranque de la eliminatoria, aquí lo tengo para no decir pistoladas. En la primera fecha perdió con Colombia, 1-0, jugando bien, recuerdo. Estuve presente ese día en el Metropolitano de Barranquilla. Venció a Paraguay 1-0, empata con Brasil, vence a Chile 3-0 en un partidazo, el mejor del ciclo, empata con Ecuador, como decíamos, empata en Lima con Perú y luego llega la Copa América, donde Venezuela llega hasta los cuartos de final. A ver, mostrando competitividad, a mi gusto falta de juego, pero se metió en los cuartos de final, que son palabras mayores en la historia de la selección de Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? Porque el entorno está crítico, pesimista, irascible en cierto punto respecto al mundo de la Vinotinto. Y es que esos 3 puntos y 18 en el 2024 rompieron toda la ilusión. Pero entonces como decía, estábamos arriba, Copa América, y vino todo abajo. Y ahora la gente, que yo siento que podría tener un poco más de serenidad, de sensatez para parar la pelota y evaluar y entender el fútbol, ahora está imposible ir al Mundial. Hice una encuesta en mis redes sociales y la gente cree que Venezuela no va al Mundial. En 70-80% cree que no van al Mundial y todavía la carrera está por correrse. Es que el estado de desconfianza es el más difícil de romper. Sí. Porque después de Copa América, ¿cuáles fueron los resultados de Venezuela? En Pierde eliminatorios. en el alto 4-0 ante Bolivia, ¿Qué donde te- Batista quedó expuesto porque para mucha gente no manejó correctamente la metodología para adaptarse a la altura, ¿Qué puede pasar? que provoca que ahora sea una incógnita el once titular de Venezuela porque vuelve a la altura y no sabemos si el tipo va a repetir lo que hizo en el alto o va con una fórmula nueva. Igual, para mí hay una diferencia muy grande entre jugar en Quito y jugar en el Alto. Creo que ha quedado bastante claro. Ok. Pero, más allá de eso, para el Alto no te puedes preparar. Para Quito yo creo que sí te puedes preparar. Ujú. Para Quito te puedes preparar.
Pero el problema para mí no viene solamente en cómo cae, porque efectivamente cae la confianza, cae el rendimiento, sino en el amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo que te muestra la eliminatoria. Sí. En no poder ganar. Porque cuando tú ganas un partido en la eliminatoria, pasan cosas que tienen relación con lo que recién decías. Se van moviendo las fichas. Ujú. Tú ganas un partido y si es un rival directo, ya te ves en otro. Mira Súbitamente Bolivia. te ves en otro Mira lado. Bolivia con el 4-0 que le endosó a Venezuela en el Alto. ¿Levantó? Cambió el panorama Para arriba. entero. Y después Venezuela empató en casa con Uruguay contra un Uruguay que era B o rayando el C después de los problemas que hubo en la Copa América. Empata con Argentina también posteriormente en casa en aquel encuentro que fue más de waterpolo que de fútbol como tal, donde Venezuela compitió en esas condiciones de manera sólida ante Que Argentina. hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, es amarrarte el traje de obrero y pelear el partido contra la mejor selección del mundo. Pierde con Paraguay, que ya venía Doloroso. recuperándose con Gustavo Alfaro. Eso duele. Se puso al frente del marcador con gol de Aramburu y después lo remonta con doblete de este que jugó en el Betis. Sanabria. En la Roma, Sarabia. Sarabia. Sarabia, que es uno de los goleadores de la eliminatoria. Después empata con Brasil, buen resultado también. Expulsan ahí a Alexander González, pero podrá estar frente a Ecuador, el lateral del Emelec. Y después pierde contra Chile en Santiago, una Chile que venía desahuciada y en un partido donde te pusiste 2 veces al frente del marcador y no supiste administrar la ventaja. Es algo que ya a esta altura es una mochila de toneladas que soporta el deporte venezolano, no solo el fútbol, el deporte venezolano. Saber manejarse bajo presión es una asignatura pendiente para el deportista venezolano. Es que eso es lo más doloroso. Al final, si tú me dices resultado por resultado, el resultado es el que es. El resultado es el que te tocó ese día. Ahora, son las circunstancias que construyen el resultado las que hacen que, a mi gusto, hoy Venezuela esté en un estado de desconfianza. Que se transmite, obviamente, al aficionado, porque el aficionado comienza a dejar de creer un poquito. Dice, bueno, Batista era muy bueno. Sí. Batista estaba haciendo Ahora no muy bien sirve, las ahora es cosas. el peor entrenador del mundo. Y ahora es el... Y ojo, Sebas, yo no quiero quedar acá como el gran defensor de Batista o que tengo una buena relación con Batista. Conozco a Fernando, me parece que es un tipo decente, educado, preparado, sin tanto recorrido en la élite del fútbol sudamericano, sin tanto recorrido, quiero dejarlo claro, pero yo no soy su defensor ni mucho menos. He sido realmente crítico con lo que tengo que ser crítico, que es el juego del equipo. A mí la Copa América Venezuela, en cuanto a su rendimiento, no me gustó. No me gustó y están los reels en mis redes sociales, @PedroBozoa, para que lo certifiquen así. A mí no me convencía el juego del equipo. Se enfrentó a Ecuador. Venezuela no jugó del todo bien ese partido. ¿Qué hizo? Que es valioso en el deporte también. Supo competir bajo las circunstancias que le tocan. Que eso es muy valioso en este deporte, particularmente en el fútbol, donde te hace un gol un equipo que no te ha hecho daño, básicamente, y pierdes el partido 1-0. Venezuela todos los encuentros, contra Ecuador y contra México, donde Romo fue figura y atajó un penal, tuvo momentos, supo competir, pero no me convencía el juego. ¿A qué voy con esto? Ahora que todo el mundo en el entorno de Venezuela, los fanáticos y la mayoría de los periodistas están en la cacería de brujas para cortar de la cabeza al Bocha Batista, es momento de ser sensato, de parar la pelota, mirar la pintura completa, la eliminatoria total, los rendimientos del equipo, el discurso del tipo, las decisiones del tipo y criticar lo que hay que criticar, que son las decisiones de fútbol de Batista. ¿Me explico? Sí. En ese entorno está Venezuela en este momento porque, a ver, tampoco compro por completo la postura de la Federación de Venezuela y tenemos un material de archivo como para mostrarlo y para que la gente lo vea. Un video donde la gente de audiovisual de Venezuela, que está trabajando muy bien, dicho sea de paso, quieren transmitir el sentimiento de hasta la última batalla hay que aguantar a la Vinotinto. Y la verdad que no, es que el fanático se puede molestar y puede debatir y puede cuestionar el trabajo de Batista en este punto porque los resultados no le acompañan, pero aún la carrera está por jugarse. No, y sobre todo cuando son los partidos más cruciales los que se vienen. Porque esa vorágine de malos resultados te lleva a obligación. O sea, todo desemboca en obligación. A partir de que no pudiste hacer el partido que querías contra Paraguay, no conseguiste el resultado que querías contra Chile. Ahora te toca hacer lo que en el principio de la eliminatoria probablemente no estaba presupuestado, que es ir a sumar a Quito, Tal por cual. ejemplo. Ya no te digo tener que ganar el próximo partido en casa. Es decir, de la doble fecha tienes que por lo menos sacar 4, porque es a lo que te obliga indefectiblemente el momento de la selección venezolana en los resultados. Ya no te alcanza con otra cosa. Ok, me gusta tu postura, Sebas, porque no caes en la condescendencia que el extranjero suele tener a la hora de opinar sobre la selección de Venezuela,
¿Qué sucede? Amigos de Argentina y CTR, con mucho respeto lo digo, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Ecuador también, etcétera, siempre se observan a Venezuela como el hermanito menor de decir, y yo quiero que vaya Venezuela al Mundial, me gustaría, se lo merecen, están haciendo bien, las juveniles son muy buenas, che, la verdad es que tienen jugadores interesantes. Y a mí me gusta que el periodista extranjero opine con el cuchillo entre los dientes a la hora de opinar de Venezuela. A ver, que una cosa no quita la otra. Sí, Que yo creo que somos muchos los que queremos que Venezuela vaya al Mundial. Claro. A mí me encantaría que vaya a Venezuela y... Ay, Dios, si esto se vuelve viral en Bolivia. Yo quiero que vaya a Venezuela. Yo no quiero que vaya a Bolivia al repechaje, por ejemplo. CTR para los del altiplano. Con mucho cariño. Si Bolivia va al repechaje, asumamos que los puestos directos con Paraguay metido como está son Sí. muy difíciles. Asumamos que es el repechaje lo que se juega. Ujú. Si Bolivia va al repechaje, el repechaje que ya no es como antes, no es Uruguay yendo a Australia y después recibiendo... Ahora es una suerte de cuadrangular. Exacto, ahora es un repechaje intercontinental. Si Bolivia va a un repechaje intercontinental que se juega en Dallas, en Los Ángeles, En Tailandia, en cualquier lugar del llano, Bolivia es boleta. claro. Bolivia no le va a ganar a nadie en ese repechaje. Esa frase queda como título. Bolivia es boleta. En cambio, Venezuela puede competir en un repechaje intercontinental. Entonces, como sudamericano, yo prefiero que si el puesto es a repechaje, Sí. que se lo lleve Venezuela, primero porque tiene mayor material humano y segundo porque creo que competitivamente contra 3 equipos de otras confederaciones Claro. puede hacer un mejor papel. Por lo que leí, te tocaría, por un lado, un asiático u oceánico y posteriormente probablemente un africano. Así que son 2 partidos bravos. Ponte que te toca Arabia Saudita. Sí. Y te Que lleva de hecho a está en jugar- zona de repechaje hoy por hoy. Está ahí. Que clasificó Japón, está Indonesia metido, Sí, está sí. Australia metido. Te toca Arabia Saudita. Te lleva a Jeddah. Sí. Con Arabia Saudita, ojo, ¿cuánto se come Bolivia? Con lo que tiene hoy. Entonces, para mí es un tema de competitividad. O sea, no es solo de querer por querer. Ujú. Es como Conmebol, como Sudamérica. ¿Quién te puede hacer un mejor papel en el repechaje? Claro, ¿quién puede intercontinental? elevar el estatus competitivo del fútbol sudamericano? Y eso te lleva después a entrar a una Copa del Mundo. Exigir más cupos. Son 12 grupos de 4, o sea, es un Sí. montón. Pero ya tienes un equipo que va a competir mejor. Ujú. Porque si no es, en este caso, Bolivia, es Arabia Saudita. Claro. No me des Arabia Saudita tampoco en A el Mundial, ver, dame a Venezuela. Proyectemos en 2026. Partido en Dallas. Alemania contra Bolivia. Bolivia es boleta. Alemania contra Venezuela. Es boleta Venezuela. Pero es que ni siquiera en el ¿O no? repechaje, es que yo no creo que Bolivia esté en condiciones de superar el repechaje. Ok, ok. Salvo que el repechaje de un momento a otro decidan hacerlo en las canchas de todos los equipos y que tengas que jugar 2 partidos en el alto, suma 6 puntos, el resto no hay forma. Claro. En cambio, a Venezuela lo veo mucho más competitivo en igualdad de condiciones. Es válido. Que yo En creo que cuanto esa a es la clave. capacidad y talento humano. Exacto. Riqueza en el plantel para poder pensar que podés competir. Totalmente. Porque en el fútbol, ajá, 2 más 2 no son 4, casi nunca. Y por eso, porque 2 más 2 no son 4, casi nunca, Sí. tienes que ganártelo. Y Que esa es claro. la otra cuestión. Tal O sea, cual. por ahí, Bolivia sigue haciendo puntos en el alto, no le gusta a nadie, bueno, no me gusta a mí. Ujú. Venezuela sigue sin poder ganar en casa, no suma los puntos que hace afuera y termina Bolivia en el repechaje y si le va mal, le va mal. Sí. Pero tienes que ganarte ese lugar. Y por eso hablamos de obligación para Venezuela. Y como ecuatoriano, yo creo que la selección de BKCS está consciente de que Venezuela sale presionada. Sí, más vale. Más vale. Porque, a ver, cuando uno mira el resto de los resultados o del calendario, mejor dicho, o sea, volviendo a este punto del calendario y lo que le queda a Venezuela, visita Quito. Luego el martes próximo en Maturín contra Perú. Más tarde, Venezuela, Bolivia. Eso será dentro de 3 meses, precisamente. Contra Bolivia en casa, con un partido que tiene la etiqueta de revancha y vendetta absoluta para la Vinotinto, después del baile que se comió el equipo del Bocha Batista en el Alto. Luego, le toca visitar a Uruguay en el mes de agosto y posteriormente a Argentina en Buenos Aires. Juega esos 2 partidos de forma consecutiva en condición de visitante, en 2 ventanas distintas, porque enfrentará a Argentina en territorio argentino y luego cierra la eliminatoria en casa contra Colombia. Muy probablemente sus últimos 3 rivales van a llegar a esas jornadas ya clasificados. Yo no sé si esto es un efecto
¿Positivo o negativo en virtud de lo que sueña Venezuela, que es su primer mundial? No lo sé, es una ruleta. De doble filo. Opinar de eso me parece una estupidez. Sí. Hoy por hoy. Porque, a ver, sobre todo pensando en dos cosas. Primero, son 3 selecciones que se van a jugar muy probablemente la posibilidad de ser cabezas de serie en la Copa del Mundo. Con lo cual van a necesitar puntos. Argentina, Uruguay y Colombia. Y después está la otra cuestión, que es lo que hemos hablado. Cuando tienes equipos competitivos, cuando tienes seleccionados potentes, cuando incluso el aura de tu selección, a Argentina, a Uruguay, le alcanza con el aura muchas veces para ser llamados candidatos. Cuando todo eso está de tu lado, te ves también en la obligación de llegar bien al Mundial. De ratificarlo cada partido. Sí, ¿Qué es lo que sucede con Argentina? Estos 2 encuentros contra Uruguay y Brasil, sin Messi, sin Lautaro. Total. Ok, ya estamos clasificadas, pero hay que demostrar, porque si no nos comen después. Es que yo no lo veo a Argentina poniendo a Castro, a Perrone, a Valerdi, al tercer arquero. No los veo No, en Venezuela. En lo absoluto. Por más clasificado que llegue, Sí, va a poner lo hacer mejor. una mixtura de poner alguno que necesite más rodaje, que no fue titular en la eliminatoria y crees que te puede servir para el Mundial. Por ejemplo, no sé, Garnacho. Scaloni ve que puede llegar al Mundial de 2016 como una figura y bueno, lo suelta a la cancha y le dice: contra Venezuela eres tú. Y el resto no importa. Ahora, vamos a compartir, Sebas, algo que quedó pendiente, que es un video de la Federación Venezolana de Fútbol que trata de recuperar un poco el ánimo de la gente. Vamos a compartirlo a continuación. Podemos hablarle encima. Está todo bien. Es momento de hablar. Empecemos porque esto no es para cualquiera. El destino nos puso a prueba, pero aquí estamos para meterle el pecho. Para levantarnos juntos, porque no hay otro camino que ir al frente. Creyendo sin perder la fe. Cuando nos ponemos esta, nunca estamos solos. Y claro, esa es nuestra fuerza. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nuestra gente es lo primero. Escribimos historias a diario, por nosotros y por los que vienen. Aquí luchamos, damos el máximo. Es que cuando el destino nos pone a prueba, el alma niega a rendirse. Somos millones latiendo juntos. No temamos, porque lucharemos hasta el último suspiro. Mientras haya vida, y mientras seamos vino tinto, hasta que el corazón deje de latir. Siempre vino tinto. Reconozco que es una muy buena producción, que Venezuela en el ciclo anterior, con otra dirigencia, se movía casi de manera amateur en este sentido. Era difícil acceder a la información de Venezuela en el ciclo de Peseiro, sobre todo. Era un papelón, era una selección amateur. Volvimos a ser Cenicienta en ese momento del ciclo venezolano. Ahora, con la nueva dirigencia, que tendrá sus virtudes y sus profundas críticas, que ya las he hecho en distintos espacios, me parece que en este sentido se maneja muy bien. Pero yo no me casé con el Mano Tengo Fe y tampoco me quiero casar con él hasta que deje de latir. Porque no se trata de vender un sueño o una pavada en redes sociales. Se trata de que el equipo dentro de la cancha represente la competitividad que espera el venezolano, porque talento hay, considero que talento hay, que hay capacidad humana, pero decido parar la pelota y no casarme con esta frase, porque cuando era Mano Tengo Fe y Venezuela estaba ya dentro del Mundial y era la mejor selección del mundo para los venezolanos, ahora quiero también parar la pelota y no casarme con él hasta que deje de latir, porque la pelea todavía no se ha peleado. Todavía queda recorrido la eliminatoria. Para ti es primero, y tiene sentido, la justificación y después el discurso. Sí. A ver, acá es, para hablar hay que ganar, es lo que tú dices. Sí. Y es como cuando, por ejemplo, nació el Sí se puede. Que el Sí se puede se utiliza en México, se utiliza en Ecuador. Lo detesto y en Venezuela se sigue utilizando. Pero ¿sabes qué pasa con el Sí se puede? El Sí se puede... El sí se puede es una expresión de inferioridad. Muchas veces sí, muchas veces sí. Pero te pongo un caso. ¿Cuándo nace en Ecuador el Sí se puede? Nace el día que va la Brasil de Emerson Leao Hay contextos al históricos y de Atahualpa, países, sí. y ese día Aguinaga, Caviedes y el Team Delgado arman una jugada tremenda
que termina en gol. Ese día Ecuador le gana por primera vez en eliminatorias en toda la historia a Brasil. Datazo. Y nace el sí se puede. Y pasó eso. Pero respaldado por un hecho victorioso. Total. Primero fue la justificación. Ujú. Primero fue Está eso. bueno lo que dices. No fue una expresión de deseo, de vamos que sí podemos, sino fue una reivindicación de lo que acababa de pasar o lo que estaba pasando en la cancha. Es, pana, sí se puede, o sea, Lo hicimos, así que pasé repitámoslo. 60 años pensando que no se podía y aquí está la muestra de que sí se puede. Yo estoy contigo en eso. O sea, siempre y cuando sea primero la justificación y después el discurso, es decir, primero ganar y después hablar, es válido. Sí. Si no, es simplemente Compro tu expresión de teoría. deseo. Compro tu teoría. Compro tu teoría, tiene validez. Particularmente eso que mencionas me hace pensar que Venezuela y Ecuador durante décadas fueron las dos cenicientas de la eliminatoria sudamericana. Lo que sucede es que Ecuador tuvo la valentía de romper la pared, de cruzar el Rubicón rumbo al año 2002, de creérsela, de competir seriamente, bajo presión, haciéndose fuerte en Quito, y se metió a su primer mundial y ahí se quitó la mochila que Venezuela todavía arrastra y que todavía tiene encima la Vinotinto. Y eso es algo que hay siempre una generación que lo tiene que asumir. En ese momento, Agustín Delgado, Iván Caviedes, Iván Hurtado, La Sombra Espinosa, José Francisco Ceballos. ¿Cuántos años tenías? ¿10? ¿Algo así? Tenía 9 años. Muy bien. ¿Sabes qué? Todos los que te nombré son jugadores de consumo doméstico. ¿Llegó lejos Iván Hurtado? Sí, al Real Murcia. ¿Llegó lejos Iván Caviedes? Aguinaga Sí. era un crack, pero jugó en México como Crack mucho. en México. En Necaxa, ¿no? En el Necaxa. Lo quiso en su momento el Milan. Se habló. Digamos en que alguna era época. el Arango de esa generación ecuatoriana. Exacto. Pero era un jugador que había llegado hasta donde llegó. Ser ídolo total en México. Sí. Uno de los mejores extranjeros de la historia de México. Sí, sí, sí. Pero nunca pisó Europa, por ejemplo. Porque no quiso, sí, pero nunca pisó Europa. Ahora, La Sombra Espinosa, Iván Caviedes, recordado por un gol De que la le hace al Cruz. Barça, Ulises de la Cruz, El arquero que se pintaba la banderita aquí, me acuerdo cuando me despertaba a ver los partidos. José Francisco Ceballos. Ese. De la Cruz llega a la Premier en su momento y lo hace muy bien, pasa años en Inglaterra. Caviedes estuvo en Italia, ¿no? Caviedes estuvo en Italia y en España, pero ninguno llegó a tener estatus de líder futbolístico de un equipo Que grande. hoy tiene Caicedo, por Que ejemplo. hoy tiene Caicedo, que supo tener Antonio Valencia, capitán Claro. del Manchester United, que supo tener en su momento Felipe Caicedo. No llegaron esos jugadores a tener ese estatus. Ahora, si tuvieron algo que es tan importante o hasta más importante, que es la posibilidad de cargarse a los hombros, de cargarse a la espalda, De soportar la presión. la ilusión, en esa época eran 13 millones, la ilusión de, hoy son 18, como se han reproducido en Ecuador. Y está muy bien. 13 millones de personas querían ir al Mundial por primera vez. Querían ir al Mundial por vez inédita. Claro. Y esa generación dijo, ¿sabes qué? Por ahí yo juego en Deportivo Quito, por ahí yo juego en Liga, en Barcelona, en Emelec, juego en Espoli, por ahí lo más lejos que llegué fue al fútbol colombiano o al fútbol mexicano, Claro. pero acá no se trata, en definitiva, de el uno por uno, porque llegó Ronaldo, porque llegó Romario, porque llegó Ronaldinho, porque llegó Dida, porque llegó Roque Junior, porque llegó Roberto Carlos, porque llegó Cafú con Brasil. Y ese equipo le ganó, lo que hablamos recién. Entonces, cuando una generación se da cuenta de que no es exclusivamente el nombre por nombre y el rótulo que tiene quizás un equipo de favorito, sino también el espíritu competitivo que llevan adentro, Sí. lo que te lleva a un objetivo como ir al Mundial por primera vez, es que cambia la historia. Tal cual. De hecho, en ese sentido, Sebas, he platicado con varios futbolistas de manera privada y en entrevistas, porque el otro día estrenamos la nota con Alexander González, que tiene cierta relación contigo, porque juegas precisamente en Emelec, en uno de los grandes del fútbol ecuatoriano, y lo que me transmiten es unión puertas adentro. Mucha unión y mucha confianza respecto al trabajo del DT, a Batista, que para la gente podrá ser algo sorprendente, porque Venezuela está con este aire pesimista, pero que el equipo se encuentre con esa confianza y con esa unión en esta situación crítica, después de sumar 3 de 18 en el año 2024, me da a mí una leve esperanza o detalle optimista para pensar que ante Ecuador algo pueden rescatar. Después hablamos del partido de Perú cuando corresponda. Pero contra Ecuador, porque el equipo venezolano llega con un dolor de cabeza en el fondo, Sebastián. No tiene, ya metiéndonos en la actualidad del partido, a Navarro, el lateral izquierdo titular. No tiene a Aramburu, suspendido. No tiene a Wilker Ángel,
también se lesionaron durante este llamado Ramírez, uno de los zagueros centrales que había aparecido de manera sorpresiva. Entonces se acumulan un montón de problemas, eso sí, contará con Alexander González, pero vas contra un ataque que con sus matices, como decíamos en el análisis de la selección de Ecuador, pero tiene a Ener Valencia, tiene a Plata, tiene a Moisés Caicedo y a Franco. Venezuela yo creo que tiene que estar concentrada en saber sufrir como equipo en Quito ante Ecuador. Saber sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Gambetear, perdiste la pelota, no importa. Correr hacia atrás porque tu compañero te necesita. Estás jugando contra una selección consolidada con una generación de jugadores extraordinaria. Venezuela tiene que salir en la altura de Quito a pelear, a guerrear, a morder, a molestar a Ecuador, que yo creo que es gran favorita para este partido. Te firmaría el 0-0. ¿Sí? Sí. Es que volvemos a lo mismo, sumar puntos. El 0-0 le recontra conviene a Venezuela porque necesita sumar puntos. Y el 0-0 que, por ejemplo, fue a sacar Paraguay en Quito, tiene relación con eso. Paraguay, cuando llegó a Quito de la mano de Gustavo Alfaro, que todos se acercaron a abrazarlo porque lo tuvieron como entrenador, lo quieren mucho. Sí. Al final era eso. Paraguay llegó a Quito sabiendo que el 0-0 los ponía un paso más cerca del Mundial. Venezuela llega a Quito sabiendo exactamente lo mismo. Obviamente las obligaciones vendrán más adelante, ganar en casa y tal. Pero en Quito el 0-0 es ganancia. Sin embargo, si te digo algo, tal y como está hoy la eliminatoria, depende cada vez menos, por los 18 puntos que faltan, que es muy poquito, depende cada vez menos de la cuestión táctica, del 5-3-2, 4-4-2, 4-5-1, Depende de lo 3-4-3. actitudinal. Depende de la actitud. Depende de la actitud. Porque al final la táctica no es un número, sino una toma de decisiones. Sí. Entonces, esa decisión que toma el gambeteador de tratar de sacarse a uno, tiene que ir acompañada, si pierde la pelota, de la siguiente decisión, que es la que tú dijiste. Volver y ayudar al lateral y hacer un 2 contra 1 contra el rival, en la altura, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Me toca. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión que no salió bien. La próxima me saldrá. Y si la próxima te sale, ya ganas confianza. Y así. Yo creo que es un punto de la eliminatoria que no depende ni siquiera de la individualidad. Mira, de la Copa América. Ese día... Brujo Martínez y es Piero Hincapié. Y es Piero Hincapié. Ok. Ese día... Que no va a estar en este partido ante que Venezuela. no va a estar por suspensión. Baja sensible. Sí. Ujú. Y vamos a ver cómo rearma BKC, porque tampoco está Angelo Vamos Preciado. rearmando los dos equipos, ¿te parece? Sí. Dale, sí. perfecto. Comenzamos con Ecuador, con el visitante. Ecuador... A mí me encanta la posibilidad de contar contigo, Sebas, en este espacio, porque muchas veces desde el periodismo venezolano no se observa tanto al equipo rival. Y me parece que para entender realmente la previa y la narrativa de los partidos y lo que sucede en el partido, en el desarrollo, hay que tener en cuenta el panorama del equipo rival. Sí, Así que obvio. gracias por estar aquí, bro. No, yo encantado. Ese que está ahí atrás, de fondo, no Cifuentes, el 5. El que está atrás, Angelo Preciado, es baja en Ecuador. Sí. También. Lateral derecho. Muy sensible. Entonces hablamos de 2 de 4, ¿verdad? Sí. 2 de 4 bajas. Ahora, Ecuador tiene una particularidad. Ya BKC en Bolivia, en Guayaquil contra Bolivia, utilizó a Joel Ordóñez del Brujas como lateral derecho, Con línea de 3. con línea de 4. Con línea de 4. Con línea de BKC se 4. arrancó en los primeros 4 partidos con línea de 3, o como lo quieran ver, 5 en el fondo, y en los últimos 2 jugó con 4 atrás. Y esa línea de 4 con un lateral derecho reconvertido Ordóñez, desde el que juega en Bélgica. posición central, el que juega en Bélgica, el que juega en Brujas. Mm. Para muchos será una cuestión defensiva. Alguien te puede decir, no, pero ¿cómo vas a jugar con un lateral Ujú. derecho que en realidad es central contra Venezuela en casa? Y yo te digo, tiene sentido. Quédate tranquilo porque Venezuela va a jugar con la defensa C o D porque las bajas son terribles, en verdad. Pero para mí, ¿sabes qué? Tiene mucho sentido. Porque por BKC allí se lo puede hace. jugar Soteldo. Eso por un lado. Y por otro, cuando tú armas salida de pelota de 3 Sí. con 2 centrales, Sueltas al lateral izquierdo. sueltas a Estupiñán, O sea, claro. que Plata haga la banda, Estupiñán, que creo que no estuvo en el 0-0 en Maturín. me parece que no Me estuvo. parece que no estuvo y que era la gran baja en la previa del partido para Ecuador. Es más, si no estoy equivocado, ese día juega Piero el lateral izquierdo. Creo que sí. Eh, Creo que sí. Para Ecuador, para mí, va a ser clave la organización con la pelota. Entonces, si tú tienes a Torres de líbero y tienes 2 stoppers bien altos Podría jugar contra Venezuela con línea de 3, dices tú. en salida de pelota, Porque jugó en Quito, en condición de local y favorito frente a Bolivia de esa manera. en Guayaquil. En Guayaquil. Guayaquil. Pero en Guayaquil En juega- el llano, claro. Exacto. Ahí juega le con- dio su propia medicina. Total. Tú vas al alto, bueno, toma Bueno, aquí tu te Guayaquil. traigo la humedad. Juega con 4. ¿Pero por qué? Porque el equipo sin pelota hace 4 atrás. Sí. Pero el equipo con la pelota
te suelta Ordóñez bien alto, te suelta a Pacho bien alto, te ancla Torres de líbero, Pervis está allá arriba. Pervis Estupiñán está allá arriba, es un extremo. Sí. Y el extremo zurdo se cierra. Entonces ya ¿Qué tienes... sería quién? ¿Sarmiento? No, Sarmiento no está convocado. ¿Quién? Puede ser Janer Corozo. Porque Plata juega Plata por juega la en la derecha. Plata va a ser la diagonal hacia adentro, ¿verdad? Sí. Y cuando el equipo no la tenga, te vas a reubicar con 4. Pero Ujú. cuando el equipo la tenga, vas a salir, vas a rodar y te vas a mover con Sí, 3 pero atrás. en este caso sería Torres, Ujú. Pacho, Pacho, ¿y quién sustituiría? Ordóñez en la derecha, Ah, claro, ya entendí tu punto. Pervis Es se una va. la falsa línea de Falsa 4. línea, exacto. Una falsa línea de 4, sin pelota es línea de 4, con pelota es línea de 3. Claro. Requiere trabajo, un montón de trabajo. Sí, inicialmente tus dos centrales son Pacho y Félix Torres. Uno en el Exacto. PSG que la está rompiendo con el equipo de Luis Enrique en Champions League y el otro Torres tiene buen presente en el fútbol de Brasil, Sí. en Corinthians, En Corinthians. compañero de Brujo Martínez. ¿Y eso qué te facilita? Para mí, tratar de solucionar el problema que tuvo Ecuador contra Paraguay. ¿Qué fue? La tenencia de la pelota. Cuando tú tienes mucho la pelota contra un rival encerrado, Que es lo que muy probablemente suceda contra Venezuela. y es lo que pasó contra Paraguay, lo que vas a necesitar es movilidad por delante de la línea del balón. Lo hablábamos recién. Necesitas que las alternativas de pase no estén estáticas, Claro. que se muevan. Movilidad, Entonces, dinámica, movimiento. Pervis estira, pues, asumamos, con Alexandre González, lo fija en la banda Sí. y queda un espacio entre central y lateral de Venezuela para que ataque Janer Corozo en diagonal, por ejemplo. Ujú. Y ese pase de Pacho, el pase largo, que es bueno, ya no supera una línea para ir a Caicedo. Sí. Supera 2 y te deja en 3/4 de cancha. Claro. Entonces, para mí, esa es un poco la idea que tiene que ir trabajando Becasese. Y por eso creo que se va a decantar por esto de Ordóñez en la derecha. Sí. Si no la tenemos, Ordóñez con Soteldo se emparejan. Y si la tenemos, muchachos, vamos para adelante. Entonces, por cómo lo planteas, y lo observo de un matiz similar, Sebastián, una de las claves del partido va a pasar por la mitad de la cancha y quien encuentre los espacios, ¿no? Que es algo que los mediocampistas siempre tratan de utilizar conceptualmente en el partido. En la mitad de la cancha, Venezuela muy probablemente tendrá a Yángel Herrera. Bocha Batista no se sabe qué va a hacer. Yo creo que hasta la mañana del partido el tipo no va a tener la formación confirmada. No sabemos cómo va a tratar la altura. Convocó a más de 30 futbolistas. Pero lo que voy es lo siguiente. El otro día paró en Bogotá en su primer entrenamiento, que escogió hacer base allí respecto a la altura, que hay 200 metros de diferencia nada más. Paró a Gutiérrez y a Ferraresi. Gutiérrez es un desconocido para Venezuela. Es un tipo que nació en Mérida, que tiene 25 años, que jugó un Mundial Sub-17 con la Selección Colombia, que juega en Libertad de Paraguay, que hizo parte de sus inferiores en River en el fútbol argentino, tiene una mezcolanza muy interesante, y que vi los videos de él jugando en Libertad y me parece un buen central, pero le toca debutar en Quito con la selección nacional, con Venezuela en estado crítico, teniendo que sumar sí o sí. Entonces, Alexander, Gutiérrez, Ferraresi, y por la izquierda, por momentos utilizaron a Macún y por momentos utilizaron a René Rivas, que son dos chicos que tienen poca experiencia en la selección nacional. Macún un poquito más en esta eliminatoria, fue titular frente a Brasil, dicho sea de paso. ¿Pero a qué voy con esto? Que Ecuador sabe, como mencionábamos anteriormente, que Venezuela está condicionada, presionada, que tiene muchas bajas y yo creo que el partido pasa por por la impronta que le pueda dar de superioridad al equipo local. Y por esa búsqueda de que aparezca el golpe por golpe. Sí. Es que si aparece el golpe por golpe, Ecuador se siente cómodo. Si no aparece el golpe por golpe en ningún momento de partido, es decir, si... Tú dices que a Ecuador le conviene que Venezuela salga agresivamente a jugarle de tú a tú. Sí, para que aparezcan los espacios. Ok. Es que a Ecuador le cuesta mucho encontrar espacios en Quito. Se demostró toda la eliminatoria prácticamente. Y se Ujú. demostró la anterior también. Porque a ratos, cuando uno ve la eliminatoria anterior y se queda con que Ecuador, por ejemplo, le ganó bien a Paraguay, le gana con un gol de un central. Y Ecuador gana mucho desde la pelota parada. Y Ecuador en esta misma eliminatoria ha tenido muchos problemas para generar fútbol. Entonces, Ecuador se ve beneficiado cuando el rival sale en Quito, los pocos momentos, los pocos tramos de partido, que el rival sale en Quito. Fundamentalmente porque se genera un golpe por golpe que te abre la mitad de la cancha. Ujú. Entonces, este problema del cual te hablaba antes de el central, como no profundiza, toca al costado, y el otro central, como no profundiza, toca al costado, y cuando profundiza es con Caicedo y la pelota vuelve, y vuelve a tocar al costado, No hay sorpresa. y vamos para atrás con Galíndez, se vuelve un equipo espeso. Claro. Pero cuando el Hasta rival... aburrido te diría en ataque. Aburridísimo. Los partidos en Quito esta eliminatoria han sido aburridísimos. Pero cuando el rival te sale, cuando te presiona un poquito más arriba, comienzan a aparecer espacios
que Ecuador desde el fondo tiene que aprovechar. Claro, como es el caso de enfrentarte en Quito contra una Brasil, una Argentina, una selección de Colombia, que sabes que tienen material como para decir, oye, voy a Quito y voy a tratar de ser protagonista. Ahí Ecuador se siente cómodo con ese traje futbolístico, por decirlo de alguna manera. Mira, el partido que para mí dibuja esto es el partido contra Argentina, en el desierto. Ese partido fue en Houston. Ujú. Calor terrible, 45 Claro, grados Copa afuera, América. adentro climatizado. Partidazo de Ecuador. Partidazo. Pero ¿cómo? Mereció más en ese partido Muy que Argentina. probablemente, muy probablemente. De hecho, tuvo mejores Lo situaciones. ganó de gol. Argentina con oficio. Hablemos y con, claro. y con un gran arquero. Sí. Con un gran arquero en los penales. Pero cuando Ecuador se identifica como selección, para mí es con ese partido. Porque es un partido de ida y vuelta. Más allá del cambio de DT. Más allá del cambio de entrenador, porque los jugadores son prácticamente los Claro, mismos. son las características del equipo. Cuando uno ve a Moisés Caicedo en el Chelsea, uno lo ve como un jugador de ida y vuelta. Sí. El famoso Box to box. De toda la Agresivo, vida. llegador, metedor. Es como un mini Kanté con un poco más de juego. El que te roba allá arriba Sí, sí, sí. y no se complica con la pelota. Y cuando tiene que retroceder a recuperar la pelota en su media luna, igual lo hace. Sí. Entonces, Ahora, lindo duelo Caicedo y Ángel Herrera. para mí, Lindo duelo. fenomenal. Hermoso duelo. Fenomenal duelo. Ujú. Y ahí va a estar la clave. En cómo se reparten y cómo se ganan esos espacios. Si Ecuador pretende ser un equipo de ataque posicional, de tenerla, Ujú. de la paciencia, de buscar poco a poco, va a ser un partido aburridísimo. Y en el medio de Ecuador tiene entonces a Moisés Caicedo y a Alan Franco, Sí, como una suerte de doble 5. sí. Y 3 volantes creativos. Plata, ¿quién juega por el medio suelto? Vite, para mí Vite. Pedro Vite. Para mí Pedro ¿Dónde Vite. juega ese? En Whitecaps, En en Whitecaps, Vancouver. en Estados Unidos. Sí. ¿Y por la izquierda? Por la izquierda, mira, Está la duda porque no está Minda. no está Langminda, que está lesionado. Que es titular. Que es titular. Llevó a Juega por la derecha. Kenny Arroyo puede jugar en la izquierda. Pero para mí hay un nombre que es el indicado, ¿Quién? que es Janer Corozo. ¿Qué te puede dar Corozo? Janer Hitler Corozo. Es su nombre, ¿eh? Qué fuerte. Es CT, además. Es H-I-C-T. Es su nombre. Claro, James, un James. Una cosa así. Sí. Pero Janer, que juega en Barcelona, parte desde la izquierda, Sí. pero es un extremo, va a sonar rarísimo, es un extremo de poco juego y de mucho gol. Ok. Es un extremo al cual le cuesta más, mira lo que te voy a decir, Es Rafinha. le, Poco juego y mucho gol. le cuesta más sacarse un tipo en el 1 contra 1 que meter un gol. Mira, Tiene mucha llegada al área peculiar jugador. y es un jugador especial. Tiene una relación muy especial Es con el área. como me recordó a Fellaini esa descripción. Era un tipo que estaba ahí dando vueltas con un pelo raro, afro, y de repente ¡pum! Gol. ¿Qué onda? ¿Dónde apareció este tipo? Mide 2 metros, parece un jugador de básquet y mete goles ¿Por en el qué? Manchester, en ¿Por qué? Bélgica. ¿Por qué tiene 89 en el FIFA? Exacto. Pues. Heading, cabezazo, 97. Y uno, bueno, mételo en el segundo tiempo, ese es un ¿A gol. quién le ganó? Bueno, Janer es un extremo. Mira, siempre uno dice, en la élite no puede existir un extremo sin gol. Ujú. Bueno, Janer tiene gol, por ahí le faltan otras características, pero tiene mucho gol. Entonces, cuando tú tienes el problema que tiene Ecuador, puedes estirar con Pervis Estupiñán por fuera, porque Pervis por banda es tremendo. Claro. Y puedes tener un extremo como Janer Corozo, que hace la diagonal hacia adentro, y te carga el área, junto a Ender Valencia, tienes una delantera que te soluciona los problemas. Sí, y aparte, respecto al partido en Maturín entre Ecuador y Venezuela, ahora Ecuador recupera a Ener Valencia, que es su goleador histórico. Otro de lo muy interesante, decíamos, Yangel Herrera, Moisés Caicedo, y tenemos Ener Valencia, Salomón Rondón, de duelo de goleadores históricos que ya están en la etapa final de su carrera a nivel selección. Y creo que Venezuela y Ecuador allí comparten el mismo problema, que no hay un relevo claro, Sí. porque la alternativa a Rondón es Cádiz, es ahora Hurtado, que yo creo que puede jugar titular. Ahora voy a dar mi 11. Puede jugar titular en Quito. Por algo le está convocando. Recordemos que tiene pasado en Liga de Quito. Comparte ese problema porque esas son las alternativas para Rondón. Y las alternativas para Ener Valencia son Kevin Rodríguez. Que viene con muy Y el chico pocos que acaban de minutos, convocar, Cabezas. John Mercado, John Mercado. que es un extremo. Sí, Es un extremo al cual ya lo utilizó Becasese como punta y no funcionó del todo bien. ok. Y después están las otras alternativas que son las olvidadas. Michael Estrada, iba a decir ¿Qué ibas a decir, Felipao? No iba a decir una barbaridad que a nosotros personalmente nos iba a costar. Ok. Menos mal. Sí, no, sí. Cuídame. Iba a No me quemes. iba a desclasificar unas cosas. No me En fin, quemes.
Michael Estrada, que juega en Liga, que anda bien, que fue el goleador de Ecuador en la última eliminatoria. No está, olvidado. Olvidado, para BKC por ahora no cuenta. Y el otro es Miguel Parrales, que es también de consumo local, que va y viene, no juega en la altura, juega en Machala, en Orense. Ok. Va y viene en la altura, todas las fechas igual. O sea, conocimiento de Sí, altura sí, tiene. sí. Y que es un delantero parecido, si se quiere, más a Estrada que a Ener Valencia, pero es mucho más combinativo. Es dúctil, o sea, Ecuador pierde ese perfil. Ecuador Claro. tiene a Ener Valencia, que es Superman, que es su goleador histórico, que es su capitán, que es su referente. Hay un abismo de distancia con Kevin Rodríguez hoy, porque el Kevin Rodríguez que hace el gol en La Paz no es el mismo Kevin Rodríguez de hoy. Claro. Y después están los olvidados. Leo Campana. Que en este caso el olvidado para Venezuela sería Alejandro Márquez, que la gente estaba ofendida en líneas generales porque Bocha Batista no lo convocó para esta doble fecha de eliminatorias. Él fue el que lo hizo debutar en la selección nacional y la gente sospecha que tiene que ver con algo extradeportivo. Yo considero que simplemente no estamos hablando de Giancarlo Maldonado, de Salomón Rondón, de Gary Lineker, de Jürgen Klinsmann. Tiene 9 goles en la primera de Portugal, es cierto, pero no me parece que hoy pueda ser un jugador que cambie la fórmula y no me parece relevante discutir sobre eso, sí debatir las decisiones de Batista que han provocado que Venezuela sumó, por ejemplo, 3 puntos de 18 en el último año 2024, Sebas. Pero me gustaría que repasemos el 11 de cada uno a esta hora. Y me hago cargo porque hay más subjetividad que información en este caso, pese a que me contaron algo que paró Bocha Batista en Bogotá. Sería con Romo en el arco, juega en Ecuador, el arquero venezolano que es una de las figuras. Por la banda derecha, Alexander González, decía, probó a Gutiérrez y a Ferraresi. Y por la banda izquierda, un rato Macún y un rato a Rivas. En el medio sector hubo muchas modificaciones, muchos cambios, muchas pruebas, muchas fórmulas. Creo que es ahí donde tiene más dudas Batista. Serían Yangel Herrera, Brujo Martínez y el otro estaba entre Telasco Segovia, Que viene muy bien. que viene muy bien en el Inter Miami, viene muy bien, y Cristian Cáceres Jr., que se recuperó recientemente de su lesión, el titular del Toulouse de Francia. Y en la ofensiva probó la lógica. ¿Cuál es la lógica? Savarino, Soteldo, Rondón. Pero aquí es donde yo me permito opinar desde la experiencia y desde las sensaciones de alguna manera. Si él lleva a Jan Hurtado, es por algo, es por su pasado en la altura. Él jugó en Liga de Quito. Le gustó mucho lo que mostró Hurtado en el partido de este año frente a Estados Unidos en Estados Unidos, un amistoso. Hurtado le da algo a él que no tiene más allá de Salomón Rondón, que es un tipo guerrero en el ataque, un hombre potente, un gladiador. Cuidado, y Batista hasta la mañana del partido no esté dudando entre Savarino, Soteldo y Rondón, y es Rondón, Hurtado y uno de Soteldo y Savarino. ¿Me explico? ¿O me enredé? Con Hurtado partiendo de un costado. No, Hurtado con doble 9. Con doble 9. Y Rondón acompañándole. O Hurtado acompañando a Rondón. Y como enlace a Savarino o Soteldo. Me la jugaría más en ese caso por Savarino. O sea, rombo al medio y doble 9. Exactamente. Sabes que para jugar en Quito y sabiendo que vas a tener que salir muchos metros, Sí. Jan Hurtado a mí me hace mucho sentido. O sea, me hace mucho sentido porque digo, es un tipo con tranco largo, es un tipo con potencia en conducción de la No pelota. le hace un gol a nadie desde hace año y medio, básicamente, pero las características que por allí necesita Batista encajan en lo que es Hurtado como jugador. Sí, sí, sí. Para jugar en Quito, sí. Para jugar a las transiciones, sí. Que después está la otra cuestión. La altura de tus laterales, ¿cuál va a ser? Claro. Va a ser muy atrás. Vas a tener que recorrer 65 metros persiguiendo la pelota y persiguiendo la dividida para atacar. Esa es una decisión que para mí va a tener que tomar. Y yo creo que el partido puede salir así, con una Venezuela combativa, guerrera, buscando la contra, y el doble 9 te puede ser útil con lo grande que son tanto Rondón como Hurtado. Y también está convocado Joseph, que seguramente tendrá alguna oportunidad en este partido o contra Perú. No creo que lleves a Joseph Martínez a pasear Claro. a la eliminatoria sudamericana considerando su veteranía, ¿no? ¿Y si pasan las dos? O sea... Joseph Martínez por No. Las dos alternativas. doble 9 pero con Martínez. No, doble 9, pero haciendo de entrada una presión un poquito más alta y después conforme avanza el partido, meterte un poco más cerca de tu arco. ¿Por qué? Porque, y esto Batista lo tiene que saber, si no, yo se lo estoy diciendo, si preguntan en Ecuador, yo no lo dije. Pero a Ecuador, en general, los primeros minutos le cuesta enchufarse al partido. Ok. Entonces, si tú sales doble 9,
Venezuela no es que sale muy lúcida. Ya que ya Pero es más fácil destruir que construir en todo caso. Y sí, es verdad. Si tú sales con Rondón y Hurtado a presionar arriba, y si sales con un tercero que vendría siendo el enlace, que sería Cáceres o Soteldo, tapando la salida con Caicedo, Sí, te estás comenzando a asegurar una superioridad en ese lugar que por ahí te puede llegar a surtir efecto. No digo que vaya a salir, por ahí Ecuador sale muy enchufado del partido y esa teoría se rompe. claro. Pero tal y como ha sido la eliminatoria para Ecuador en Quito, si tú sales a presionarlo a Ecuador los primeros minutos, después tranquilamente puedes ir regulando el partido. Pero salir de entrada a proponerle a Ecuador, mira, toma 70 metros con la pelota, a mí no me parece buena idea. Ok, es válido. Y lo tendrá que evaluar Batista y también Becachese a su manera en este sentido, Sebas. ¿Podemos ir con el 11 de Ecuador? Sí. El que te imaginas. Sí. El muy probable que tiene, Becachese. Para mí es un equipo más de certezas y de realidades que de aspiraciones. Con Galíndez en el arco, Galíndez viene muy bien en el fútbol argentino. Sí. Es tremendo el momento de En Huracán. Galíndez. Ecuador tiene una particularidad. Tiene un gran arquero titular, pero no tiene garantías en los dos suplentes. En ninguno de los dos suplentes. Hoy Ramírez y Cabezas no vienen bien. Ok. 4 al fondo, yo te diría Ordóñez, Torres, Pacho y Estupiñán. Sí. Muy probablemente haciendo este movimiento que te describí La antes. falsa línea de 4. Para Becasese, y nosotros, mira, sin conversarlo, nunca, porque nunca hemos hablado de Moisés Caicedo más allá de alguna cosa, los dos dijimos box to box, ¿verdad? Sí. Pero fue al unísono. Para Becasese es medio centro posicional. Para Becasese es 5 definido, Moisés Caicedo. Y lo pone ahí, lo pone de 5 definido. Para Félix Sánchez, Franco terminó siendo un 5 definido y Moisés box to box. Claro. Para Becasese es al revés. Por características por y por idea de características. juego. Entonces, No piensa igual Becachese que Maresca en el Chelsea. Total. Y no tiene Enzo Fernández al lado. Además, lo pone a Moisés de 5 posicional, Sí. lo pone a Franco Más de juego. más mixto y para mí lo pone a Vite de enlace. Hasta ahí los mediocampistas por dentro. Por la derecha es inamovible Gonzalo Plata, que encima viene bien, viene campeón del Carioca. En Flamengo, claro. Está prendido. Debe estar tentado a la joda de la noche de Brasil. Te iba a decir, está centrado. Sí. Lo más En Río de importante, Janeiro, ¿quién lo diría? hay jugadores, y lo sabrás tú, hay jugadores que muchas veces con estar totalmente disciplinados, Desbasta y sobra porque talento tiene. El resto está Plata hecho. cae en esa etiqueta. Plata es ese jugador. Y en la ofensiva, Ener Valencia. En el Valencia arriba y para mí Yander Corozo en la izquierda. 4-2-3-1. El del MLS. El del MLS. Perfecto. A ver, Janer juega en Barcelona, Vite juega en la MLS y para mí hay una diferencia muy grande en lo que piensa Becasesa y los que juegan en el plano local y los que vienen de afuera. Entonces, siendo así, a mí no me sorprendería que con poquitos minutos en el Besiktas, Sí. Kenny Juega como Arroyo titular, claro. pueda ser titular en vez de Janer Corozo. Tal cual. Porque juega afuera, porque viene con otro ritmo. Para mí Vite es inamovible porque Kendry Páez no va a jugar de titular. Claro. No puede ser titular. No juega desde el Sudamericano Sub-20. Pero ese es el equipo. 4-2-3-1 con Vite, Plata y Janer o Arroyo por detrás de Valencia. Y para cerrar, me gustaría exponerme porque considero que Ecuador es gran favorita en este partido en la altura de Quito contra Venezuela, que deberíamos poner un asado sobre la mesa, ¿Sí? como para jugarlo de manera deportiva y competitiva entre tú y yo. ¿Te parece? Está. Me gusta. Perfecto. Me gusta. Entramos. ¿Hacemos así? Entramos. Sí. Y el empate que la producción. El empate empate, para la producción. Jesús, es cierto. O bueno, con el empate podemos traer a los amigos de Sangucheto, que están aquí presentes. Nos trajeron una muy buena comida y el concepto de la marca es realmente espectacular. @sangucheto.ba. Son sándwiches gourmets, ¿se puede decir? Sándwiches Muy de otro bien, nivel. me encanta. Por eso son chetos y lo que me gusta del concepto es que los sándwiches tienen los nombres de las estaciones de subte de Buenos Aires. Entonces te puedes pedir un Ministro Carranza, te puedes pedir un Palermo, un Caballito, no sé, Me qué sé encanta. yo. Me encanta. Dime un nombre de uno. Florida. Me encanta Florida. Y sí, Me encanta Florida. qué lindo la Florida. Sangucheto, Tú te pides un Florida y escuchas de fondo. Cambio. tal cual, tal cual. Todavía no lo hemos probado, vamos a ser sinceros. Después de mis redes sociales, en lo personal, vamos a contar de qué se trata los panas de Sangucheto. Gracias por estar, bro. Muy amable de tu parte. Futbolero, además, venezolano. Crack. Sí, señor. Llegamos al final de La Sangre Llama, Sebas. Se me pasó el tiempo volando.
Creo que la gente va a saber apreciar en este estreno de La Sangre Llama en CTR la capacidad de análisis que tienes, la lectura que tienes tanto de tu selección como la de Venezuela. Manejas un buen panorama de la eliminatoria sudamericana y el mundial. Y para cerrar, que gane el mejor. Que gane el Espero mejor. que sea vino tinto el mejor, Sí, querido. Y perdón, No te voy a Bolivia. mentir. Perdón, Bolivia, lo siento mucho, en serio. Son boletas en Bolivia. Gracias, brother, por venir a Mano, acompañarme. un gustazo. CTR es tu casa, ¿eh? Gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo de estreno. La previa de Ecuador-Venezuela la vivieron aquí en La Sangre Llama en CTR. Nos vemos próximamente porque también habrá previa al partido entre Venezuela y Perú en Maturín. Chao, chao.